Hola, bienvenidos. Yo les voy a la materia de métodos cuantitativos, es de la licenciatura en Mercadotecnia del cuarto cuatrimestre. Antes de empezar la materia, les voy a contar un poco acerca de mí. Yo soy ingeniero industrial, hice la maestría en Economía y actualmente estoy haciendo el doctorado en Economía. Doy capacitación a algunos bancos, doy clases en otros lugares, mayormente me dedico a la parte de dar capacitaciones a algunas instituciones. Entonces, yo les voy a la materia. Cualquier duda que tengan, tienen el correo de la escuela. Entonces vamos a hacer tareas, va a hacer exámenes, y cualquier consulta que tengan pueden escribir con toda confianza al correo de la escuela y inmediatamente se le va a contestar. Bueno, entonces vamos a empezar con la materia de métodos cuantitativos. Como les dije, es una materia del cuarto cuatrimestre en la licenciatura en Mercadotecnia. ¿Por qué los métodos cuantitativos? Porque métodos cuantitativos es importante no solamente en la mercadotecnia, es importante en la administración, es importante en la ingeniería, es importante en los procesos de producción, porque una empresa se tiene que proyectar a futuro para ver qué es lo que puede pasar con sus ventas, por ejemplo, entre otras situaciones, ¿no? Entonces vamos a empezar con la materia y vamos a ver con lujo de detalle todo lo que son los pronósticos. Síganme, por favor. El objetivo particular es que al término del tema el alumno comprenda las principales características de los métodos cuantitativos, lo que son los pronósticos, lo que es el SPSS, lo que son todo lo que tenga que ver con la parte cuantitativa de una empresa, ¿sí? Y el objetivo específico es que al término de la sesión, el alumno aprenderá lo que son los pronósticos y entenderá cómo realizarlos con el método de promedios móviles simples. Vamos a ver en las primeras 3 o 4 sesiones lo que son los pronósticos en base de series de tiempo, ¿sí? Okay. Introducción a los métodos cuantitativos. ¿Sí? En el estudio de investigación de los fenómenos sociales se designan por método cuantitativo el procedimiento utilizado para explicar eventos a través de una gran cantidad de datos. Muchas veces los gerentes de una empresa no tienen amplia experiencia en la toma de decisiones. Es en estos casos donde es importante basarse en un análisis cuantitativo para tomar la mejor decisión respecto al problema que se desea solucionar. Entonces, los números muchas veces me dan mejor información que una simple opinión o una idea de algún gerente, de algún, no sé, director de producción, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, los números no mienten, hay que tener mucho cuidado con esos números. ¿Qué son los pronósticos? Un aspecto esencial de la administración de cualquier organización es la planeación del futuro. Toda empresa o todo administrador tiene que planear a futuro sobre sus ventas, sobre sus costos, sobre sus ingresos, sobre muchas variables cuantitativas. Entonces, el éxito a largo plazo de una organización depende de cuán bien la gerencia anticipa el futuro y elabora las estrategias apropiadas. Muchas veces, cuando se hacen pronósticos erróneos, eso automáticamente lleva a la empresa a tener costos mucho más elevados. Entonces, tiene que haber una gente especializada en este tipo de temas. El buen juicio, la intuición y tener conciencia del estado de la economía puede dar a un gerente una idea aproximada de lo que es probable que suceda en la economía de un país, porque muchas veces eso impacta en la economía de una empresa en particular, ¿no? Cualquier situación, una crisis financiera, por ejemplo, como la que se dio en el 2008, impacta en todo tipo de empresas, sea financiera, sea empresa de producción, sea empresa de mercadotecnia, de cualquier tipo de empresa. Sin embargo, con frecuencia es difícil convertir esta intuición en un número que pueda usarse, como el volumen de ventas del siguiente trimestre o el costo de la materia prima por unidad para el año próximo. ¿Sí? Los pronósticos afectan los programas de producción, los planes de compra de materias primas, las políticas de inventarios y las cuotas de ventas. Todo eso afecta. ¿Por qué? Porque una empresa siempre tiene que tener bien planeado su proceso de producción, cuánto va a producir, para qué, cómo y todo eso, ¿sí? Para tener un proceso de producción tienen que comprar materias primas, entonces ellos se tienen que enfocar en comprar las materias primas establecidas, las necesarias. ¿Por qué? Porque si compra demasiado, eso le va a generar costos en los inventarios. Uno cuando compra, pues hay un tema que se llama cantidad económica de pedido, que es donde compran lo necesario para poder surtir a sus clientes, ¿sí? Esto quiere decir que si un gerente hace un mal uso de los pronósticos, esto puede ocasionar un incremento de los costos de la empresa, como les decía hace un momentito, ¿no? Existen dos tipos de pronósticos, ¿sí? Uno, los cuantitativos, que vamos a estudiarlo, y otro, el cualitativo, que vamos ahorita a verlo así a grandes rasgos nada más, como una mera introducción, ¿sí? Entonces, dentro de los métodos cualitativos tenemos el famoso método Delphi. Esta técnica fue desarrollada por un grupo de investigación en Rand Corporation que intenta elaborar pronósticos por medio de un consenso de grupo. ¿En qué consiste eso? Se pide a los miembros de un panel de expertos, quienes no se conocen entre sí y están separados físicamente,
que respondan una serie de cuestionarios. Entonces hace una serie de cuestionarios respecto al producto que se quiere pronosticar. ¿Sí? Las respuestas del primer cuestionario se tabulan y utilizan para preparar un segundo cuestionario que contiene la información y las opiniones de todo el grupo. Luego se pide a cada uno de los que respondan que se reconsideren y revisen sus respuestas previas en vista de la información proporcionada por el grupo. Este proceso continúa hasta que el coordinador considera que se ha llegado a un cierto grado de consenso. El objetivo es tener una variedad relativamente estrecha de opiniones con las cuales coincide la mayoría de los expertos. Entonces, como a grandes rasgos, ¿esto en qué consiste? En pedir opiniones a gente experta sobre algún tipo de producto que se quiera meter al mercado, por ejemplo. Entonces, se hace una opinión de todos los expertos y al final se revisa esas opiniones y se ve cuál es la que está más acorde o más común a todos los expertos. Cuando vean cuál es la opinión de esos que son comunes, ahí se toma la decisión. ¿Sí? El segundo método cualitativo es el juicio experto. Es un método de elaboración de pronósticos que se recomienda con frecuencia cuando no es probable que las condiciones pasadas se mantengan en el futuro. ¿Sí? O sea, gente que es experta, que ya conoce durante muchos años cómo se mueve este tipo de mercado, ¿no? Cómo se comporta, no sé, de repente la gente compra más en diciembre por ser situación de Navidad, entonces en esa época es donde se va a meter más producto. ¿Sí? Se utilizan los métodos cuantitativos cuando se dispone de información pasada sobre la variable que se pronosticará. Entonces, en los métodos cualitativos no es necesario tener información pasada, no tener números, simplemente se hace una elaboración o una idea de los expertos que conocen el tema, ¿no? En cambio, los métodos cuantitativos, su mismo nombre lo dice, hay que tener cantidades, si no, no se puede hacer ningún tipo de pronósticos a futuro. Entonces, necesitamos información sobre la variable que se pronosticará, la información puede cuantificarse, y es razonable suponer que el patrón del pasado seguirá ocurriendo en el futuro, que va a seguir la misma tendencia. Dentro de los pronósticos cuantitativos tenemos el causal. ¿Qué es este método? Se basa en el supuesto de que la variable que tratamos de pronosticar existe una relación de causa y efecto con una o más variables. Entonces, lo que pase con una va a afectar necesariamente a otra variable. Luego lo vamos a ver que se utiliza mucho lo que es la regresión lineal. En la B es la serie de tiempo. Es un conjunto de observaciones de una variable medida en puntos sucesivos en el tiempo o a lo largo de periodos sucesivos. ¿Sí? El objetivo de este método es descubrir un patrón en los datos históricos y luego extrapolarlo hacia el futuro. Entonces aquí me van a dar un año de datos, por ejemplo, y me van a decir, pronostícame el siguiente año, o el siguiente mes, o el siguiente trimestre, lo que quieran. Entre estos métodos tenemos los que son de suavización. Entre ellos tenemos los promedios móviles simples, los promedios móviles dobles y la suavización exponencial. La proyección de tendencias y la proyección de tendencias ajustadas por influencia estacional. ¿Ok? Entonces, una serie de tiempo es algo así, por ejemplo. Yo voy a tener aquí, y aquí voy a tener cualquier variable, ¿no? Ventas, por ejemplo, o cantidades. Y aquí voy a tener ventas. ¿Sí? Cantidades, no, vamos a poner aquí meses. Entonces, aquí va el periodo. Puede ser meses, puede ser años, puede ser trimestres. Y aquí van a ser las ventas, por ejemplo, de autos, la venta de, no sé, de televisores, la venta de equipo de sonido, lo que sea. Entonces, el primer mes me pueden decir que hubo una venta de, no sé, de 12.000. Vamos a suponer que esta venta está en miles. 12.000 autos. Entonces, se comporta de esta manera. El siguiente mes hubo una venta de 30.000 autos. ¿Sí? El tercer mes hubo una venta de 40.000 autos. Entonces, una serie de tiempos son puntos que se dan en el gráfico, que van a ser más o menos así, y yo voy a trazar una recta tal que vaya más o menos por el medio de todos esos puntos. Todo esto de aquí se llama series de tiempos. ¿Sí? Entonces, cuando uno quiere hacer una regresión, por ejemplo, en métodos cuantitativos, necesitamos series de tiempos de cualquier variable, de la variable ventas, de la variable de compra de materia prima, de cualquier variable que yo desee. ¿Ok? Entonces, esa es una de las series de tiempo. Ok. Vamos a ver las fuentes primarias y las fuentes secundarias.
¿Cuáles son las fuentes primarias? Comprende todo tipo de datos realmente existentes y que solo se requiere saber dónde se encuentran. Puede ser nacer en ecuaciones, efectuar algunos cálculos y adaptaciones, pero en esencia los datos existían antes del problema planteado que existe la toma de decisiones. O sea, son datos que ya están dados. Entre los tipos de fuentes primarias tenemos las cuantitativas, que las cifras son elementos esenciales en este caso, se basan en la estadística inductiva y por tanto el muestreo es su característica destacable. Y las fuentes primarias cualitativas. En este caso lo que prima son las descripciones de los procesos de decisión de compra, las motivaciones de compra y los frenos de compra. Los métodos de recopilación de la información son netamente distintos a los propios de los estudios cuantitativos. Entonces aquí voy a tener datos, pero de acuerdo a opiniones de la gente que está elaborando en la empresa, por ejemplo. Las fuentes secundarias constituyen el fundamento de la investigación comercial y requieren una metodología adecuada para crear la información. Entonces, esos son, como quien dice, las partes básicas de los métodos cuantitativos. Ahorita ya vamos a empezar. Bueno, primero vamos a ver las fuentes internas y externas y después vamos a ver lo que es el promedio móvil simple, con lujo de detalle, cómo se pronostica y cómo se hacen las operaciones. ¿Sí? Dentro de las fuentes internas son aquellas que han sido generadas por el personal de la empresa o comisionadas a terceros, y entre estas se pueden señalar algunos tipos, como cuáles pueden ser el documento producto de las operaciones internas. Estas fuentes vitales de información están asociadas a las operaciones cotidianas de la empresa. Ellas pueden ser generadas en una base diaria, semanal, mensual, trimestral. ¿Cuáles pueden ser? Por ejemplo, mi empresa vendió en mes de julio del 2011 20.000 autos. Esa es una fuente interna. Mi empresa compró de materia prima de productos del coche, no sé, 20.000 unidades de cierta parte del coche. Esa es una fuente, que se maneja interna porque es lo que está dentro de la empresa. Dentro de los informes analíticos tenemos que estas fuentes de información pueden ser definidas como aquellas que contienen un análisis de las actividades de la empresa o en su entorno. Comparadas con los documentos de operaciones, los informes analíticos son preparados y distribuidos para los ejecutivos. O sea, son como un resumen ejecutivo que se prepara para la empresa, para la gente que tiene alto rango, ¿no? Se incluyen en esta categoría informes de mercadeo, informes de ventas, estudios de planificación, todo lo necesario para llevar a cabo una operación cuantitativa. Y tenemos los estudios adquiridos a terceros. Con frecuencia las empresas contratan externamente la elaboración de estudios específicos, por ejemplo, un estudio de mercado. No sé, yo tengo una empresa Lala, por ejemplo, y Lala quiere introducir su producto en Chihuahua. Entonces, ¿qué es lo que hace? Contrata a una empresa de mercado y le dice, ¿sabes qué? Quiero que me hagas un estudio de mercado sobre este producto que quiero introducir a Chihuahua. Entonces, ¿qué hace esta empresa? No sé, hace quizás sus encuestas, se va a Chihuahua y hace un estudio de mercado de acuerdo a las preferencias de las personas, hacen pruebas a veces y de acuerdo a eso toman bases y dicen, a ver, este producto sí puede jalar aquí porque la gente está de acuerdo con el sabor del producto, por ejemplo, ¿sí? O de plano no va. Por ejemplo, un caso típico es, no sé, del McDonald's. Del McDonald's, ¿qué hace cuando mete su producto a la India? En la India no se come carne. Entonces lo que tienen que ver es hacer productos que estén elaborados en base a otro tipo de material, ¿no? No sé, de pollo, de cerdo, lo que sea. Pero de carne no, porque la gente no lo va a consumir. ¿Por qué? Por su propia religión no se lo permite, ¿no? Entonces tiene que ser un estudio de mercadeo y hay empresas que se encargan de hacer ese estudio para otro tipo de empresas, ¿no? Empresas de producción, empresas de administración, empresas de ingeniería, lo que sea. Y los manuales, que son de organización, de procedimientos, de productos, normas técnicas internas, todo lo que tiene que llevar una empresa. Métodos de producción, qué tipo de sistemas utilizan, qué tipo de procedimiento utiliza para llevar a cabo el producto, dónde compra su materia prima, todo tiene que estar dentro de la empresa. Y las fuentes externas, que son aquellos que proveen información o inteligencia generada fuera de la empresa. Los gerentes y técnicos, en su intento por mantenerse al tanto de las operaciones y del desempeño interno de la empresa, consumen una gran cantidad de información. Entonces buscan otro tipo de fuente para que le lleve a cabo la operación. ¿Sí? Ok, vamos a ver lo que son las series de tiempo. Ya vimos un poco la parte teórica, en qué consiste las fuentes de datos, qué tipos de datos tenemos, qué es un pronóstico. ¿Sí? En otras palabras, un pronóstico consiste en que si yo tengo esta serie de tiempo, por ejemplo, vamos a ver aquí como un esquemita.
¿sí? Si yo tengo aquí, por ejemplo, los meses, vamos a suponer que se llama el producto es celulares, por ejemplo. Y aquí voy a tener las ventas en miles. Ahorita estamos en agosto, estamos empezando agosto, ¿sí? Vamos a suponer que yo le veo aquí tengo enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, y me dice, en enero yo vendí, todo esto del 2011, vendí 80,000 celulares, ¿ok? Ese dato, yo estoy ahorita en agosto y el dato de enero yo ya lo tengo, obviamente, ¿no? Ya pasó enero, es una serie de datos histórica, yo tengo que tener datos anteriores. ¿Cómo? Pues simplemente tengo mi base de datos y me doy cuenta cuántos celulares vendí, de Nokia, de Sony Ericsson, de lo que sea. En febrero vamos a suponer que vendí 70,000. En marzo, 110,000. En abril, 130,000. En mayo, 100,000. En julio, 85,000. Y en julio, 76,000. Me dicen, yo quiero calcular cuánto vendo en agosto, cuánto en septiembre y cuánto en octubre. ¿Sí? Entonces, yo todavía no hemos acabado todavía agosto, septiembre ni hemos llegado, menos octubre, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer para realizar esto? Hacer pronósticos. Yo no puedo saber lo que pasa en el futuro, pero puedo pronosticar de acuerdo a las características de cómo se han comportado las ventas de los celulares. Entonces, hay métodos para realizar diferentes tipos de pronósticos. Entonces, aquí voy a pronosticar lo que voy a vender en agosto, voy a pronosticar lo que voy a vender en septiembre y voy a pronosticar lo que voy a vender en octubre. Eso es lo que son los pronósticos. Proyectarme a futuro sobre la variable que yo quiero. Ventas, utilidades, pérdidas, lo que sea. ¿Ok? Ok, entonces eso es más o menos como un esquemita de lo que es un pronóstico. Entonces, ¿qué son las series de tiempo? El patrón o comportamiento de los datos en una serie de tiempo tiene varios componentes. El supuesto usual es que 4 componentes estén separados. Lo que es la tendencia, cómo va a tender el pronóstico, si es ascendente o descendente, cíclico, si se mantiene como un ciclo cada cierto periodo, si es estacional, si es más o menos estable, e irregular, si es como, por ejemplo, puede ser las variables financieras. Las variables financieras tienen un comportamiento súper irregular. O sea, el tipo de cambio, por ejemplo, o las tasas de interés son muy volátiles. Entonces, esas son series irregulares. Yo no sé qué vaya a pasar mañana, qué vaya a pasar pasado. ¿Por qué? Porque cualquier situación económica o macroeconómica que afecte, automáticamente va a hacer que la variable cambie, ¿no? Como pasó, como les decía hace rato, del 2008. O sea, pasó una crisis de tal magnitud que el tipo de cambio subió casi hasta 15 pesos de lo que estaba normalmente en 11 o en 10.5. Entonces, esas series o esas variables financieras son irregulares, son inestables. En el mundo financiero se llama volátiles. ¿Ok? Entonces, esas son las series de tiempo. Tienen esos 4 tipos de componentes. Más adelante vamos a ver en qué consiste con mayor detalle cada componente. Entonces, vamos a ver los métodos de suavización primero. Estos métodos corresponden a las series de tiempo. Dentro de los métodos que utilizaremos aquí tenemos los de promedios móviles dobles y suavizamiento exponencial. Promedio móvil, el primero es el simple, ¿no? Obviamente, ¿no? El segundo es el doble. El objetivo de este método es suavizar las fluctuaciones aleatorias causadas por el componente irregular de las series de tiempo. Este tipo de métodos es apropiado por una serie de tiempos estable, es decir, una que no exhibe efectos significativos de tendencia, cíclicos o estacionales, debido a que se adaptan bien a los cambios en el nivel de las series de tiempo. O sea, este suavizamiento me sirve cuando las variables o los números, en otras palabras, se mantienen estables. O sea, yo no puedo tener aquí algo de 10 y de un momento a otro me paso a, no sé, 1300.
Entonces, eso ya no es una serie estable, es una serie inestable. ¿Sí? Entonces, en ese caso, cuando las series son estables, se utilizan métodos de suavización. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos una serie de tiempo? Vamos a ver a detalle en qué consiste los promedios móviles simples. ¿Sí? Lo que hace es que utiliza el promedio de los n valores de datos más recientes en la serie de tiempo como el pronóstico para el siguiente periodo. ¿Sí? Entonces, yo voy a, vamos, yo quiero hacer con una n de 3, tengo que agarrar los 3 últimos datos para pronosticar el siguiente dato. Entonces, ahí vemos la fórmula que se utiliza. En términos matemáticos, st más 1, la fórmula me dice que es esto. ¿Sí? Me dice que es xt más xt menos 1 más así hasta xt menos n más 1. ¿Sí? Entonces, si yo quiero pronosticar el dato onceavo, voy a agarrar el décimo, el noveno, dependiendo cuánto valga n. Si n vale 2 y yo quiero el dato del mes 11, yo voy a agarrar el dato, quiero pronosticar el mes 11, yo voy a agarrar el dato del mes 10 y del mes 9. ¿Por qué? Porque aquí me dice n vale 2. Ahorita lo vamos a ver con mayor detalle en los problemas. Dice, donde st más 1 es el pronóstico en el periodo t más 1. ¿Sí? N es el número de valores en el promedio. ¿Cuántos datos quiero agarrar para ir pronosticando? Y t es el periodo de tiempo. ¿Sí? Esa es la fórmula para hacer pronósticos en promedios móviles simples. Una forma de elegir el mejor promedio es con el DAM. ¿Sí? ¿Qué significa el DAM? Es la desviación absoluta media. En inglés es MAD. Se maneja como MAD. ¿Sí? ¿Para qué sirve esto? Para ver cuál de los pronósticos son más eficientes. Obviamente, cuando yo estoy haciendo un pronóstico, me conviene que el error sea mínimo. ¿Sí? La variable de error sea mínimo. Entonces, el que tenga menor MAD es el que va a ser el pronóstico más recomendable. ¿Ok? Entonces, ¿cómo calculo el MAD? El MAD es igual a la sumatoria de los errores absolutos. ¿Sí? ¿Y este error cómo lo saco? Pues ese error lo calculo como el dato que yo tengo menos el pronóstico que hice. ¿Sí? Como sabrán, un pronóstico no es un dato exacto. Por eso dice, estoy pronosticando que mis ventas van a subir, pero no quiere decir que van a subir necesariamente. Es un pronóstico, es un método cuantitativo, pero no me asegura 100% que va a suceder eso. Como si estoy pronosticando que me voy a sacar la lotería. No me va a decir que me voy a sacar la lotería, ¿no? Entonces, es un pronóstico simplemente, es como una serie estadística, ¿no? Ahí me dice, donde E es el error de pronóstico, o sea, el dato I menos el pronóstico en el tiempo I. X es el valor real, lo que yo tengo como dato histórico. ¿Sí? Eso no va a cambiar, porque si yo soy una empresa de venta de coches, yo sé cuánto vendí en julio, yo sé cuánto vendí en junio, yo sé cuánto vendí en mayo, eso no va a cambiar, porque ya es un dato histórico. Pero yo no sé cuánto voy a vender en agosto, ni sé cuánto voy a vender en septiembre. Para eso realizo pronósticos. S es el valor pronosticado. N es el número de errores en la sumatoria. ¿Cuántos errores tengo? ¿Sí? Otra variable que se le utiliza también para calcular o para identificar cuál es el pronóstico más conveniente o cuál me conviene más o cuál es el más recomendable o el más confiable es el SM, que significa error cuadrado medio. ¿Cómo se calcula eso? Así como el MAD tiene su fórmula, pues el SM, que es el error cuadrado medio, también tiene su fórmula. Es la sumatoria de los errores al cuadrado entre n. Esa es la fórmula para calcular el SM. ¿Ok? Entonces, ya que vimos más o menos la parte teórica, cómo calcular pronósticos, ahora pues vamos a enfocarnos a un problema de la vida real. Yo puedo agarrar, por aquí hice un problema así aplicado, ¿sí? Justamente de venta de autos. Entonces,
Vamos a ver estos problemas. ¿Sí? Ok, dice, se tiene una serie de datos sobre la venta de autos de una empresa en el último año. Me piden desarrollar un pronóstico de promedios móviles de 3 meses de acuerdo a los datos y calcular el MAD. Y ahí ya tengo la base de datos. ¿Sí? Obviamente el promedio móvil simplemente me sirve para calcular el siguiente pronóstico. O sea, el pronóstico, si yo llego hasta diciembre, solo puedo calcular el pronóstico para enero. ¿Sí? No puedo calcular para febrero. Para eso utilizo el promedio móvil doble, que lo vamos a ver en la otra sesión. Ok, entonces aquí tengo la tablita. Ya tengo la tablita, pero vamos a realizarlo en el pizarrón, porque bueno, ustedes ven la tablita, pero no saben cómo salió, ¿no? Ok, vamos a ver. Aquí le pongo la base de datos. Dice mes y venta de autos. Ok, tengo de enero hasta diciembre, o sea, la venta de un año. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. ¿Sí? Y me dicen pronosticar las ventas que va a pasar, o las ventas que voy a tener en enero. Pronosticar, ¿cuánto podría ser las ventas? Dicen en enero es 20, 21 en febrero, 15, 14, 13. Vamos a copiar todos los datos. 15, 14, 13, 16, 17, 18. ¿Sí? 20, 20, 21 y 23. ¿Sí? Este es un ejemplo que tranquilamente se puede dar en la vida real. ¿Sí? Una empresa que quiere, no sé, Chevrolet, Toyota, Nissan, quieren pronosticar cuántas ventas va a vender o cuántas ventas va a tener esa sucursal, no sé, del DF o de Polanco o lo que sea. Entonces hacen este tipo de pronósticos solamente para enero. ¿Sí? Ok, entonces aquí yo tengo otra columna que dice ST más 1, pero me están diciendo en el problema, me dicen desarrollar un pronóstico de móviles de 3 meses. O sea, yo quiero agarrar la N que veía en la fórmula, que sea 3. ¿Ok? Entonces, 20, 21, 15, y yo voy a sacar el pronóstico de aquí de 15. ¿Sí? De 15, perdón, de abril. Lo que vendí y lo que se pronosticó vender. Vamos a ver cómo salió el 18.67. Vamos a hacer el cálculo. Yo sé que el promedio móvil simple, ¿a qué es igual? Es igual a la suma de los datos históricos anteriores entre la N. Aquí en este caso N me dice que vale 3. Entonces yo voy a agarrar estos 3 datos. Con estos 3 datos y voy a pronosticar lo de abril. ¿Ok? Lo que se pronosticó. Entonces yo agarro y pongo 20 más 21 más 15. Eso me da 56. Y lo divido entre 3. ¿Cuánto me da? 18.66667, ¿no? Entonces, esto me da, redondeando, 18.67. Entonces, ¿cómo lo hice? Sumé estos 3 datos y lo dividí entre 3. Ahora, para este valor de aquí, para el de mayo, voy a agarrar los últimos 3. ¿Cuáles? O sea, el de abril, el de marzo y el de febrero. Entonces va a ser 14 más 15 más 21. Eso me da 50. Y lo voy a dividir entre 3. Y me da 16.6666, o sea, 16.67. Así voy a hacer con cada valor. ¿El otro cuánto me da? Me da 14. ¿Cómo obtuve ese 14? Sumé 13 más 14 más 15 y el resultado lo divido entre 3. Luego me da 14.33. El otro me da
15.33. En su casa ustedes lo que hacen es simplemente agarran su calculadorita, agarran si quieren Excel y van haciendo esa sumatoria, ¿no? ¿Sí? Yo aquí lo estoy haciendo de manera más rápida. Ahora, para septiembre, necesito agarrar de 3, entonces agarro agosto, julio y junio. Vamos a ver ese cálculo, a ver. 18 más 17 más 16. Me da 51 entre 3, 17. ¿Está 17? Ahí está para septiembre. En la tabla dice 17. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Es un tema muy útil en la ingeniería, en la mercadotecnia, en la administración, en las finanzas, pero es muy sencillo de resolverlo. No tiene ahora sí que tanta ciencia como otros temas, ¿no? Entonces, en septiembre es 17, en octubre es 18.33. En noviembre pronostiqué 19.33. Y en diciembre pronostiqué 20.33. ¿Sí? Ahí tengo los pronósticos que había hecho. Obviamente yo tengo mi serie de datos históricos que ya lo sé. Y estos son los que yo había pronosticado durante cada mes. ¿Sí? Ahora a mí me están pidiendo que pronostique en enero. ¿Cuánto voy a vender en enero? Obviamente, asumiendo que yo estoy ahorita en enero, pues el dato de enero no lo tengo. Si no, no sería pronóstico. No lo tengo. Entonces, ¿qué hago? Pronostico cuánto voy a vender este mes. ¿Sí? ¿Cómo le hago? Pues agarro 23, 21 y 20. O sea, agarro lo de octubre, lo de noviembre y lo de diciembre. ¿Se dan cuenta? Los datos son muy estacionales. O sea, no hay una variación tan grande. O sea, no llega a 20 y luego llega a 150, luego a 500, luego a 1000. No. Son datos más o menos que son estables. ¿Ok? Entonces, en enero, ¿qué sería? Sería lo de diciembre, que es 23, lo de noviembre, que es 21, y lo de octubre, que es 20. Me da 64. Si eso lo divido entre 3, me da 21.33. Ese sería mi pronóstico para enero. Voy a vender 21.33 coches. Obviamente yo no puedo vender 0.33 coches, ¿no? Eso se redondea a 21 y ya está. ¿Ok? Entonces, ese es mi pronóstico para enero. ¿Qué más me piden? A ver, me dicen, desarrollar un pronóstico promedios móvil de 3 meses de acuerdo a los datos y calcular el MAD. ¿Por qué yo no podría pronosticar para febrero? Esa es la gran pregunta, ¿no? Porque para febrero yo necesitaría tener datos históricos de enero, de diciembre y de noviembre. Tengo de noviembre y de diciembre, pero de enero no lo tengo. Solo tengo el pronóstico. Y ese no es un dato real, es un dato aproximado, pronosticado. ¿Sí? Por eso, en promedios móviles simples, solo puedo pronosticar para un periodo posterior. En doble sí puedo pronosticar para 5, para 10, para 20, lo que yo desee. Entonces, ¿cuál es más efectivo? Pues ahora sí que depende de la empresa, ¿no? Si yo solo quiero pronosticar el siguiente periodo o quiero expandirme en el tiempo de pronóstico. ¿Sí? Ellos eligen qué dato o qué es lo que deseen. Entonces, me piden eso y luego me piden el MAD o el DAM, que es lo mismo, ¿no? El MAD es en inglés y el DAM, yo le puse ahí DAM, es en español. ¿Ok? ¿Cómo hago eso? Me dice que el DAM, para el DAM, ¿qué necesito? Necesito los errores. ¿Sí? Los errores, pero en valor absoluto. Ahí, si retrocedemos un poquito, vemos la fórmula. Dice, la sumatoria de los errores absolutos. O sea, el error, pero con signo positivo. Si me da negativo, simplemente lo convierto en positivo. Esas dos rayitas verticales me indica valor absoluto. El valor absoluto de cualquier número siempre es positivo. Por eso aquí no tomo ni negativo ni positivo. Lo tomo como positivo. ¿Y eso cómo lo calculo? Aquí le pongo los errores. Tengo que restar el dato real que yo tengo. Como dato ya yo tengo en mi base de datos y yo sé cuánto vendí en abril y cuánto pronostiqué en abril. Entonces,
Aquí es valor absoluto de 14 menos 18.67. 14 menos 18.67 me da menos 4.67. Si le saco el valor absoluto es positivo. Entonces eso me da 4.67. ¿Ok? Aquí sería valor absoluto de 13 menos 16.67. Y eso me da igual negativo, pero con el valor absoluto se hace positivo. Eso me da 3.67. ¿Sí? Y vamos viendo ahí todos los datos que tenemos. Tenemos 2. Para junio tengo 2. Para julio tengo 2.67. Para agosto tengo 3. A ver, ¿está correcto? 2, doble 2.67, ¿no? Luego tengo 3. Tengo 1.67. Otra vez 1.67. Y 2.67. ¿Ok? Entonces ya tengo los errores. Entonces ahora sí puedo calcular el mal o el DAM. Es lo mismo, ¿no? Ya voy a borrar esto. Si no, no voy a alcanzar abajo espacio. ¿Sí? Solo me interesa lo de los errores. Borro esto. Y ahora calculo el DAM, la desviación absoluta media. Aquí es igual a la sumatoria de todos los errores. Vamos a ver. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo que sumar estos 9 valores. Entonces va a ser 4.67 más 3.67 más 2 más 2.67, otra vez 2.67 más 3 más 1.67 más 1.67 y más 2.67. Eso me da 24.69. Si lo divido entre el número de errores que tengo, que son 9, ahí está el 2.74. Ese es el valor del DAM. ¿Sí? Y ya tengo. Si quiero calcular el error cuadrático medio, ¿qué tengo que hacer? Cada error absoluto lo tengo que elevar al cuadrado y otra vez sumar los errores cuadráticos. Que ahí no hay problema porque me va a salir positivo. ¿Okay? Entonces, este DAM, ¿cuándo me sirve? Aquí no es de gran ayuda. ¿Por qué? Porque tengo un solo N. O sea, he calculado N promedios para 3 meses. Aquí dice, promedios móviles de 3 meses. ¿Dónde me sirve? Cuando yo calculo promedios utilizando 3 meses, o utilizando 5, o utilizando 6, o utilizando 8. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que ver cuál de ellos me genera un menor desviación absoluta media. Ese es el que yo tengo que agarrar como pronóstico. El valor más aproximado. Aquí es más o menos la explicación de cómo hice la tablita anterior. Vamos a ver otro ejemplo. Y ahora ya no tengo una sola N. Me van a pedir durante 3 meses y durante 6 meses. ¿Ok? Vamos a borrar esto. Ok. Entonces, ¿qué me dicen en el ejemplo 2? Con los siguientes datos de la demanda mensual de vajillas modelo A26, obtenga el pronóstico para el periodo número 13 utilizando promedios móviles simples con N igual a 3, o sea, ahora voy a agarrar 3 meses o 3 periodos, depende de lo que sea. ¿Qué es? A ver, año o es mes, igual. Durante 3 meses. Y N igual a 6. Y en la parte B me dice calcular el error cuadrático medio y basándose en eso diga cuál N da mejores resultados para la serie. En otras palabras, cuál pronóstico es más recomendable para mí, a cuál le tengo que hacer mayor caso. Aquí tengo mi tablita, ¿sí? Mes, enero hasta diciembre, la demanda de las vajillas, 143, 152. El ST más 1, ¿cómo lo calculo? De la misma manera, ¿sí? Entonces, vamos a ver unos cuantitos nada más. Aquí tengo mes, ¿sí? Y la demanda. ¿Ok? Enero.
febrero, marzo, así hasta diciembre. ¿Sí? Entonces en enero tengo de demanda 143 vajillas. En febrero 152. En marzo 161. Y así en diciembre tengo 165 vajillas. ¿Sí? Esos son los datos, como les digo, como les insisto, son datos reales, que yo ya lo tengo porque ya pasé esos periodos. A mí nadie me va a decir que no fue así, porque yo tengo mi base de datos y sé cuánto vendí o cuánto me demandaron en esos meses. Entonces, yo tengo que calcular el pronóstico para n igual a 3. ¿Por qué? Porque el problema me lo dice, ¿no? Calcular para n igual a 3 y para n igual a 6. Entonces, ¿qué hago? Bueno, aquí voy a poner abril. En abril tengo 139. Ok, entonces cuando yo tengo n igual a 3, voy a agarrar los 3 meses anteriores. Entonces tengo que agarrar estos 3 y el pronóstico que yo voy a hacer va a estar en abril. ¿Cómo lo calculo? De la misma forma. Sumo los datos históricos anteriores, en este caso son 3. 143 más 152 más 161 y lo divido entre 3, me da 152. Ahí lo tengo. Este es el pronóstico para abril. Para mayo lo mismo, para junio lo mismo. Para mayo, ¿qué agarraría? Agarraría abril, marzo y febrero. Para junio agarraría mayo, abril y marzo, o sea, los 3 meses anteriores. Y ahí tengo la tablita donde me dice que para abril es 152, para mayo 150.67, para junio 145 y así hasta diciembre. Y también saqué con enero. ¿Sí? Enero, ¿cómo lo calculé? Yo tengo que agarrar diciembre, noviembre y octubre. Entonces diciembre vale 165, noviembre vale 145 y octubre vale 150. Esa suma me da 460. Si yo lo divido entre 3, me da 153.33. Ese es mi pronóstico para enero con n igual a 3. ¿Cómo calculo el error cuadrado? Pues resto el dato histórico menos el error y lo elevo al cuadrado. Por ejemplo, el de abril. El de abril, ¿cómo lo calcularía? Es 139 menos 152. Eso me da menos 13. Si lo elevo al cuadrado, me da 169. Ahí está. Para mayo, sería 137 menos 150.67. Me da menos 13.67. Si lo elevo al cuadrado me da 186.86. ¿Sí? Ahí hubo un error, ahí lo hice al revés. 186.78. Yo le puse, y es 186.86. A ver, para junio es 164, o sea, el dato histórico, menos el dato pronosticado, que es 145.67. Si lo elevo al cuadrado, 335.98. ¿Por qué sale una diferencia? ¿Por qué? Porque esto yo lo hice en Excel y en Excel me agarra todos los decimales. Yo aquí lo estoy haciendo en la calculadora y obviamente cuando le recortas decimales hay un pequeño espacio, un rango de error, ¿no? Por eso es. Pero si ustedes lo hacen en Excel tiene que salir eso. ¿Sí? Eso lo puede hacer en Excel en la calculadora. Entonces ya tengo los errores cuadrados. ¿Qué hago para calcular el SM? El SM es la suma de los errores al cuadrado dividido entre el número de errores. ¿Cuántos errores tengo para n igual a 3? Son 2, 4, 6, 8, 9. Entonces hay que sumar todo eso. Vamos a sumarle, a ver. 169 más 186.78 más 336.11 más 21.78 más 44.44 más 169 más 2.78 más 36 y más 160.44. Esa suma me da 1126.33. ¿Cuántos errores son? 9. O sea, entre 9. 125.1477. Ahí sale 125.15, ¿no? Y lo mismo le digo, son por los errores del Excel. Ahí el Excel lo tomó no 186.78, sino todos los decimales, ¿no? Yo aquí lo estoy recortando a 2 decimales.
¿sí? Obviamente también por comodidad, ¿no? Entonces, ese es el error cuadrático medio de n igual a 3. ¿Cómo hago para n igual a 6? Entonces empiezo agarrando 6 meses. Entonces, ¿qué agarro? Agarro enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio y me empiezo a pronosticar a partir de julio. ¿Por qué? Porque n vale 6. Tengo que agarrar los 6 meses anteriores, ¿sí? Si n hubiera sido 9, los 9 meses anteriores. Si n hubiera sido 2, los 2 meses anteriores. Así se hace con las n's. Es el mismo procedimiento. Es la suma de los 6 meses anteriores entre 6 en este caso. Vamos a ver con el primero nada más. Lo demás es la misma lógica. Entonces agarro 143 más 152 más 161 más 139 más 137 y más 164. Eso me da 896. La suma desde enero hasta junio. Y lo tengo que dividir entre 6. 149.33. Y como ven en la diapositiva, el pronóstico para el mes de julio es 149.33. Para agosto, ¿qué hago? Agarro desde febrero hasta julio. Para septiembre, desde marzo hasta agosto. Los 6 meses anteriores, empezando del anterior hasta donde llegue, ¿no? Entonces, de esa manera calculo los pronósticos cuando n vale 6. El error cuadrático medio igualito. Voy a agarrar el dato histórico de julio menos el pronóstico de julio. Entonces el dato histórico de julio es 142 y el pronóstico sería 149.33. Me sale menos 7.33. Si lo elevo al cuadrado me sale 53.72. Lo mismo. Ahí en Excel agarró todos los decimales, yo simplemente los redondeé, ¿no? ¿Ok? De esa manera calculo los errores cuadráticos medios. Ahora, ¿cómo calculo el SM cuando n vale 6? Pues va a ser la suma de esos errores entre 6. ¿Ok? Ahora, yo no puedo identificar cuál de ellos es mejor. ¿Por qué? Porque el error cuadrático medio para n igual a 3, yo agarré 9 errores. Y el error cuadrático medio para n igual a 6, yo agarré 6 errores. Entonces no es uniforme. ¿Qué tengo que hacer? Agarrar los mismos números de datos de errores. Yo no puedo agarrar de uno 6, de otro 9, de otro 15, porque me estaría haciendo trampa a mí mismo, ¿no? Entonces no me daría el valor verdadero, el que yo quiero. Entonces, ¿qué hago? Uniformizo, hago una uniformidad. ¿Cómo es eso? Simplemente, el primero es el error cuadrático medio de 9 datos. El segundo es de 6 datos. Yo no puedo agarrar de 9, porque el de 6 no le puedo inventar 3 datos, ¿no? Ya agarro el que tengo de 9, o sea, en la parte de n igual a 3, simplemente agarro los 6 últimos datos. Ya no agarro 9. Entonces, ¿qué voy a agarrar? Voy a agarrar 160.44 más 36 más 2.78 más 169 más 44.44 y más 21.78. Eso me da 434.44. Ahora lo divido entre 6. 72.41. ¿Sí? Entonces, por eso le puse ahí ECM de 6 datos. De los últimos 6 datos de los errores cuadráticos. Y del otro ya lo tenía, ¿no? Porque es lo mismo. Entonces, ahora sí puedo comparar el error cuadrático medio cuando n vale 3 y el error cuadrático medio cuando n vale 6. ¿Cuánto me salió cuando n vale 3? Me salió 72.41. ¿Y cuánto me salió cuando n vale 6? Me salió 94.34. Ahora sí hago el comparativo entre esos dos. ¿Cuál tiene menor error cuadrático medio? Pues el que vale n igual a 3. Vale 72.41 y es menor que 94.34. Entonces, me conviene agarrar el de n igual a 3. ¿Qué quiere decir esto? Que mi pronóstico verdadero va a ser 153.33 unidades de vajillas y no 150.83 que dice cuando n vale 6. ¿Sí? Aquí dice, la que da mejores resultados es n igual a 3, ya que el error cuadrático medio es menor. ¿Sí? Entonces, esto lo puedo hacer con el error cuadrático medio, pero también lo puedo hacer con el MAD o con el DAM, como quieran llamarlo ustedes. En algunos libros ustedes lo pueden encontrar como el DAM, porque está en español, y si ven algún libro en inglés, lo van a encontrar como el MAD. ¿Sí?
Entonces, de esa manera hemos aprendido a calcular pronósticos con promedios móviles simples. Es muy sencillo. ¿Cuál es la desventaja? Que solo me pronostica un periodo posterior. No me pronostica ni 2, ni 3, ni 5, ni 8, ni 10. Solo uno. Si yo lo quiero tomar los datos anuales, el siguiente año solo me puede pronosticar. Si yo quiero agarrar los datos mensuales, solo me pronostica el mes posterior. Trimestrales, igual, el trimestre posterior. Pero no me agarran varios periodos de pronósticos. Esa es la desventaja. La ventaja, que como ven, es un método muy sencillo. ¿Sí? Muy útil. Muy útil y muy sencillo de aplicar. No requiere gran ciencia de computación, no requiere tanta base de datos, no. Simplemente requiere que los datos sean estacionales, que sean estables. ¿Okay? Entonces, esa demanda yo lo puedo graficar en un plano cartesiano. ¿Sí? Es muy sencillo. Y eso me va a indicar cómo se comportan los datos. Entonces, yo agarro aquí la demanda y agarro aquí los meses. Entonces, el primer mes me va a demandar 143. Vamos a suponer que aquí está 50, 100 y 150. Por aquí está 143. ¿Sí? El segundo mes me demanda 152. Por aquí. El tercer mes me demanda 161. Por aquí. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué me está indicando? Que es una serie que va de manera ascendente. Eso me indica una serie de tiempo. ¿Sí? Eso se maneja mucho en lo que es econometría. Por eso, cuando se hace pronósticos, también se hacen regresiones lineales para pronosticar qué va a suceder en el futuro. Entonces, ¿ok? Entonces, aquí nos quedamos en esta parte de promedios móviles simples. Espero que haya quedado todo claro. Y si tienen alguna duda, como les dije al inicio de la sesión, no duden en mandar un correo. O sea, que profesor, esta parte no la entendí muy bien. No sé si me lo puede explicar. Con gusto se les va a explicar. Bueno, entonces nos quedamos aquí y nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego.